Trabajo colaborativo, administración básica, fundamentos administración, administración de recursos. Por Marlon Emil Fan Ordóñez, César Mauricio León Rodríguez, Jennifer Estefanía Espitia Camargo, Marta Jennifer Escobar Origua. Presentado al tutor Álvaro Castrillón. Universidad Manuela Beltrán, Bogotá, Colombia, 2015. Espero sea de su agrado. Dirección. Motivación. La motivación es la acción y efecto de motivar. Es el motivo o la razón que provoca la realización o la ambición de una acción. Se trata de un componente psicológico que orienta, mantiene y determina la conducta de una persona. Se forma con la palabra latina motivus, movimiento, y el sufijo sion, acción y efecto. Clases de liderazgo. El líder tradicional es aquel que hereda del poder por costumbre o por un cargo importante o que pertenece a un grupo familiar de élite que ha tenido el poder desde hace generaciones. Ejemplos, un reinado. El líder legal es aquel que obtiene el poder mediante una persona o un grupo de personas con capacidad, conocimientos y experiencia para dirigir a los demás. El término legal se refiere a las leyes o normas jurídicas. Un líder legal es simplemente aquel que cumple con la ley. Para ser un líder es requisito inevitable que cumpla con ella. El líder legítimo. El líder legal es más empleado. Podríamos pensar en líder legítimo y en líder ilegítimo. El primero es aquella persona que adquiere el poder mediante procedimientos autorizados en las normas legales, mientras que el líder ilegítimo es el que adquiere su autoridad a través del uso de la ilegalidad. El líder ilegítimo ni siquiera le puede considerar líder, puesto que es una de las características del liderazgo es precisamente la capacidad de convocar y convencer, así que un liderazgo por medio de la fuerza no es otra cosa que carencia del mismo, es una contradicción. Proceso de comunicación. Comunicación es un proceso mediante el cual un sistema transmite información a otro sistema que es capaz de recibirla. Según este sistema existe emisor, persona que emite el mensaje o información, receptor, persona o personas que reciben el mensaje. Mensaje, información que transmite lo que se quiere decir. Canal, medio o vía utilizado para transmitir el mensaje. Código, conjunto de signos y reglas necesarios para la elaboración del mensaje. Tanto el emisor como el receptor han de conocer estas reglas de codificación y descodificación. Bueno, compañeros, tutor, hoy vamos a presentar los tres elementos que hacen parte de la dirección dentro del proceso administrativo, como son la asertividad, la gestión del cambio y el manejo de conflictos organizacionales. Son tres elementos que deben ser perfectamente dominados por el administrador, por cuanto de ellos depende el éxito o el fracaso de la organización. En primer lugar tenemos la asertividad, que no es más que un proceso de comunicación efectivo, en donde tiene en cuenta los puntos de vista pues, de todos los integrantes de la organización. Como parte de la comunicación asertiva, pues tenemos obviamente los tres componentes que son el emisor, el mensaje y el receptor. El emisor es el que origina el mensaje, comparte información, ideas, sentimientos y es la fuente de la comunicación. En el caso de una organización, puede ser desde cualquier nivel jerárquico, la gerencia, la secretaría, el obrero, etc. El mensaje pues, es la información o la idea o el sentimiento que el emisor desea comunicarle a los receptores. Y el receptor pues, es la persona que recibe el mensaje transmitido por el emisor. La asertividad es un proceso de comunicación continuo, positivo, constructivo y estimulante. Es clave para el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones. Por esto los canales o medios seleccionados deben ser los adecuados para los mensajes, para que los mensajes sean recibidos por los lectores de forma clara y directa. Aquí me tengo un momento porque este tema de la comunicación dentro de una organización enfoca a todo el personal
orienta hacia el mismo norte. Es por eso que la comunicación no puede quedar en la parte superior de la pirámide organizacional, sino que tiene que bajar en cascada para que todos conozcamos para dónde va la empresa y de hecho poder aportar desde, nuestro, desde nuestras funciones a poder aportar al cumplimiento de los objetivos. Bueno, en segundo lugar, otro elemento de la dirección en el proceso organizacional pues, es la gestión del cambio. Es que lo definimos como un conjunto de procesos que se emplea para garantizar que se apliquen cambios significativos en forma ordenada, controlada y sistemática para lograr un cambio organizacional. Algunos de los conceptos que tenemos en la gestión del cambio, pues es el objeto del cambio es hacer que las cosas sean diferentes. La intervención para el cambio es una acción planeada y tendiente a modificar cosas, a cambiar con la forma de cómo hemos venido haciendo las cosas. Los comportamientos aparentemente dañinos como la negación, la aprensión, el disgusto y la resistencia son elementos normales en el proceso del cambio. Estos comportamientos siempre se van a presentar como comportamientos normales, lo que debemos saber es cómo enfrentarlos. Porque el cambio, pues clave saber por qué vamos a hacer el cambio. Algunos de los temas por los que las empresas deciden hacer un cambio organizacional, pues entre los más importantes está la globalización, los sistemas de información, las alianzas estratégicas, las posiciones han forzado a las organizaciones a tomar la decisión de montarse en el bus del cambio, porque de lo contrario, de no hacerlo, pues nos vamos a relegar y nos vamos a quedar a un lado en la competitividad. Las teorías evolucionan permanentemente, lo que también nos obliga a nosotros estar evolucionando dentro de la organización. No son las empresas grandes las que se comen a las chicas, son las rápidas las que se comen a las lentas. El mito de que las grandes se comen a las chicas, pues en este momento se desvirtúa y nos damos cuenta que las empresas o las organizaciones que actúan rápido, que van adelante de las otras, son las que definitivamente terminan captando el mercado. El cliente siempre tiene la razón y la consigna se reduce a complacerlo o a perecer en el intento. Definitivamente la competencia en este momento no está en calidad porque la calidad es obligatoria. La competencia está en el servicio y el cliente pues no lo pide a gritos, nos pide a gritos que el servicio mejore y ahí está el diferencial entre una organización y otra. Por esto es que las empresas pues, tienen que renovarse y ir de acorde con la exigencia, con la expectativa del cliente. Las etapas de la gestión del cambio son 8, entre las cuales encontramos. Nosotros, para empezar nuestro proceso de gestión de cambio, debemos crear un sentido de urgencia. Se debe desarrollar una motivación inicial ligada a un sentido de urgencia alrededor del cambio. Después debemos formar un equipo de coalición para empezar con nuestro proceso. Crear un equipo de trabajo compuesto por personas capaces de diferentes niveles y departamentos de la organización. Clave que conozcan la organización y para que nos puedan aportar ese conocimiento. Crear una visión por el cambio. Proponer una visión de fácil entendimiento y recordación por todos los integrantes de la organización es clave para que todos tengamos el mismo norte. Comunicar la visión. La visión se debe comunicar por todos los medios posibles. Debemos responder abierta y honestamente a las preocupaciones y divulgar a todo el personal pues, que se está haciendo, que se pretende lograr. Siempre nos van a presentar obstáculos, debemos eliminarlos. Durante el proceso se debe constantemente evaluar las barreras que surjan, identificar dónde hay resistencia al cambio, identificar nuevos líderes y reconocer a la gente que trabaja para el cambio. Es clave, vamos a encontrar de todo tipo de personas durante este proceso. Un tema de resistencia al cambio, la gente viene acostumbrada a trabajar de una forma, a pensar de una forma, y el obligarlos a que modifiquemos ese pensamiento es todo un cambio cultural que no es sencillo y que es uno de los puntos que más cuesta durante este proceso. Pero también surgen nuevos líderes a los cuales hay que reconocerles pues su aporte a este proceso. Proponer triunfos a corto plazo es otra etapa de la gestión del cambio.
Las metas a corto plazo permiten presentar victorias que motivan y por las cuales se puede reconocer el esfuerzo de las personas que ayudan a alcanzarlas. Son como líderes ocultos que de pronto desconocíamos y que salen a la luz durante este proceso por sus propuestas y por su ayuda al proceso. Construir sobre el cambio. Después de cada victoria de estos triunfos a corto plazo, se debe analizar los aciertos y los puntos a mejorar. Se debe crear nuevas metas, siempre involucrando a los líderes del cambio. También anclar el cambio en la cultura de la empresa. Se debe dar un lugar sólido al cambio en la cultura de la empresa. Se deben mencionar los avances y resaltar el éxito sobre los procesos del cambio, reconociendo los aportes de los miembros del equipo. Entonces, cada vez que tengamos una meta conseguida, una meta de corto plazo, se debe mencionar, se debe socializar para poder generar ese reconocimiento a las personas que están aportando al cambio. Entonces, estas son las etapas de la gestión del cambio. Se van a encontrar dentro de cada una 1000 barreras, 1000 inconvenientes, las cuales hay que superar de la mejor forma, pero seguramente lo vamos a ver más adelante. El tercer elemento de la dirección en el proceso administrativo es el manejo de conflictos organizacionales. No es nada más que el manejo adecuado de las emociones basadas en mecanismos formales e informales que las partes utilizan para resolver sus diferencias. Algunas habilidades requeridas por el administrador para este manejo de conflictos, pues el manejo de conflictos interpersonales, las estrategias para el manejo de conflictos, el diagnóstico del tipo de conflicto, la selección del medio adecuado para el manejo del conflicto, la resolución de confrontaciones interpersonales. Entonces, clave, promover el diálogo, como muestra la gráfica, analizar y definir el problema, diseñar el proceso para solucionarlo, tomar la acción, lograr un acuerdo, identificar y analizar opciones. Esto es básicamente el proceso de manejo de un conflicto. Y acá tenemos algunas premisas. El conflicto interpersonal es parte esencial de la vida organizacional. Las organizaciones en las que existen pocos desacuerdos en asuntos relevantes fracasan en ambientes competitivos. El conflicto es el alma de las organizaciones, vibrantes, progresistas y estimulantes. Enciende la creatividad, estimula la innovación y alienta el mejoramiento personal. El conflicto muchas veces produce resultados dañinos. Algunas personas tienen muy baja tolerancia al desacuerdo. Y esta frase que me gustó bastante: el conflicto es como la lluvia, puede ser agente de destrucción o de progreso. El manejo del conflicto organizacional, pues tenemos algunas reglas básicas para superar un conflicto. Primero, pues separar el problema de la persona. Segundo, concentrarse en los intereses y no en las posiciones. Tercero, generar variedad de posibilidades antes de actuar. Y el cuarto, el resultado se debe basar en algún criterio objetivo. Como conclusión, bueno, las otras partes de la metodología, de los métodos sobre las estrategias para la resolución del conflicto está el reducir el conflicto, el estimular el conflicto y el resolver el conflicto. Como conclusión tenemos el conflicto interpersonal en las organizaciones es inevitable. Los conflictos sobre asuntos o hechos mejoran la práctica administrativa. El administrador debe ser capaz de manejar todas las formas de disputas interpersonales. Una intervención eficaz se basa en un diagnóstico preciso. Eso es básicamente los tres elementos de la dirección que estamos analizando en la presentación. Espero haber sido claro, no se ahonda mucho en el tema, pero creo que los conceptos son claros. Muchas gracias.